Y vamos a empezar. Bueno, ya entiendo que por la afluencia de inscripciones, entiendo que a todo el mundo le ha interesado, por lo menos le ha llamado la atención, eh, qué es esto del pentesting continuado y en qué consiste. Bueno, del tema de la seguridad de las pymes, pues no tenemos que hablar. Yo creo que cada vez todo el mundo está más concienciado que no es un tema de cuatro, que esto nos concierne a cualquier compañía de cualquier estilo, da igual que sea una cafetería, que una empresa de 5 usuarios o de 25 o de 500. Esto es algo que le preocupa a cualquiera, ¿no? Y yo creo que ya la mayoría de los clientes, no todos, porque siempre hay de todo, pero la mayoría de los clientes entienden ya que, que tienen que tener algún tipo de inversión en seguridad para tener unos mínimos que les den pues, bueno, pues cierta estabilidad, cierta seguridad y bueno, yo creo que la gente va entendiendo que los gastos que suponen el tener un problema son mayores que los de evitarlo, ¿no? Una cosa que al hilo de lo que os había dicho de estas funcionalidades que están saliendo, de tanto este servicio que vamos a presentar como las que vienen a continuación en sucesivos webinars, es que se está democratizando bastante a nivel de precios lo que podemos poner en una pyme como soluciones avanzadas de seguridad. O sea, hasta ahora yo creo que podemos decir que hemos estandarizado el poner el firewall, el poner el EDR, que es una herramienta avanzada, el que tengan un sistema de seguridad bastante, de copias de seguridad bastante majo y aceptable. Hay quien ya está montando disaster recovery. O sea, yo creo que estamos desplegando una serie de herramientas avanzadas que hasta hace no mucho tiempo eran casi impensables para una pyme. Ya lo estamos llegando y democratizando para todo el mundo. Y lo que hacemos con estos nuevos servicios es, por un lado, tratar de acotar al máximo la posibilidad de que surjan este tipo bueno, de problemas, ¿no? De seguridad, reduciendo lo que es la exposición al riesgo. Y por otro lado, con herramientas adicionales, lo que tenemos es la posibilidad de trabajar de una manera más fácil, más rápida sobre cualquier incidente que pueda surgir, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recordatorio simplemente para ponernos un poco en contexto del servicio que vamos a presentar. Bueno, lo primero es, recordemos lo que son las vulnerabilidades, El ¿no? armario. Buenas. Dame un segundo, que voy a Vale. silenciar a todos para que no haya ruido. Ya está. Decíamos que al final las vulnerabilidades son fallos normalmente o malas configuraciones que existen en los sistemas de seguridad que un atacante utiliza pues, para poder acceder a los recursos que pueda tener esa red para, bueno, pues para hacer daño o robarlos o lo que sea, ¿no? Esos fallos de seguridad o esos agujeros de seguridad son categorizados con un sistema que, que se llaman CVs, que estaréis hartos de verlo, ¿no? Que pone CV 14, no sé qué, un identificador, barra y el año, la fecha que ha sido descubierto, ¿no? Según van surgiendo eh, vulnerabilidades, pues se desarrollan parches, o sea, código para tapar esas posibilidades de ejecución de malware sobre esos agujeros de seguridad. Yo creo que sería una descripción básica de qué son las vulnerabilidades. Tipos de vulnerabilidades, bueno, siempre pensamos en vulnerabilidades, lo primero que se nos viene a la cabeza es el Windows, el Acrobat y las cuatro cosas, ¿no? Que te va diciendo que tienes que actualizar. Pero hay más cosas detrás de lo que es una vulnerabilidad. Al final, la vulnerabilidad es un problema que tú tienes de seguridad en tu red que se ha aprovechado por otro para acceder, ¿no? Entonces, errores de configuración es una vulnerabilidad. Que tú llegues y dejes, por ejemplo, una regla entrante de any, o sea, de que cualquiera, a cualquier sitio se pueda conectar, es una vulnerabilidad. Un software desactualizado como un Windows o lo que decimos de una un Acrobat es una vulnerabilidad. Eh, Errores de código, porque bueno, el que ha diseñado el código pues ha dejado eso o lo ha hecho de aquella manera, es una vulnerabilidad. Falta de autenticación, autorizaciones cuando tienes que hacer las cosas, es una vulnerabilidad. O sea,
Una vulnerabilidad no pensemos solo como el parche que hay que poner sobre un Windows para que no sea explotable. Ahora, el paso más allá es cuando una vulnerabilidad es realmente una amenaza, ¿vale? No todas las vulnerabilidades son una amenaza, porque para que exista esa amenaza real o esa posibilidad de explotación de la vulnerabilidad, tiene que darse como norma ese flujo que veis ahí, ¿no? Tenemos la vulnerabilidad del software, o sea, hay alguien que ha detectado que en una aplicación determinado código no está bien hecho y se puede utilizar para inyectar ahí un código y hacer lo que tú quieres, ¿vale? Entonces se descubre esa vulnerabilidad. Dos, para que sea una amenaza real, se tiene que divulgar, o sea, si hay alguien que lo descubre pero no se divulga, pues nadie se ha enterado, con lo cual no es una amenaza real. Tiene que existir esa divulgación pública. Tercer paso, que se ha divulgado y como intento de explotar esa vulnerabilidad, para que sea viable, se tiene que generar un exploit, que es ese código que nosotros vamos a inyectar en ese agujero de seguridad que tenemos para que hacer lo que nosotros queremos, o acceso a una shell o lo que sea. Punto 4, que haya ausencia de mitigación. Claro, si existe la vulnerabilidad, pero han sacado un parche rápido y lo han parcheado, ya no es explotable, con lo cual no es una amenaza real. O sea, tiene que haber ausencia de mitigación o que no hayas parcheado, aunque exista ausencia de mitigación. Perdón, aunque haya un parche sobre el sistema. O sea, decimos que estamos en el punto 3 porque hemos creado un exploit. Dices tú, ¿ha salido parche? Sí. Pues si parcheo ya no es una amenaza real, pero si no parcheo, sigues teniendo una amenaza real, ¿vale? Porque tienen los sistemas sin parchear desde hace lustros, por ejemplo, ¿vale? Y el último punto ya sería pues, la ejecución del exploit. Tenemos todo el flujo desde que se detecta, se divulga, se genera un exploit, no se mitiga, con lo cual determinamos que ese exploit es peligroso y esa vulnerabilidad se ha convertido en una amenaza real, ¿vale? Vamos a comparar ahora qué es lo que tenemos cuando hacemos una auditoría y cuando hacemos un pentesting, porque no es lo mismo. Cuando hacemos una auditoría, lo primero que hacemos es un análisis de las vulnerabilidades de software que tienen las aplicaciones de nuestros equipos en un momento determinado del tiempo. ¿Eso qué significa? Que yo lo que hago es decir, vale, la Acrobat Reader, ¿qué versión tiene? La 1.3. En la 1.3, la base de datos, ¿qué me dice? Pues que no has parcheado a B y C y D y tienes todas estas vulnerabilidades. ¿Vale? Entonces, un servicio de auditoría te va a mostrar todas esas vulnerabilidades que no tienes todavía parcheadas. Me explica, ¿verdad? Solo escaneo las vulnerabilidades que tengo en el software de las máquinas. Ok. Y en un momento determinado del tiempo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo hago por ejemplo, una auditoría el 1 de enero, me salen 300.000 millones de vulnerabilidades. El día 2 de enero parcheo. El 1 de marzo, vete tú a saber cómo está ahora también. Pero es que el 31 de diciembre, pues están hechos unos zorros. Entonces, tengamos en contexto también la importancia o qué es lo que obtenemos cuando hacemos una auditoría. Vale. El pentest. El pentest lo que hacemos es ir un paso más allá de la auditoría. Y lo que hacemos es tratar de explotar las vulnerabilidades que hemos encontrado. O sea, tenemos en la parte de la auditoría que hemos detectado con el escaneo 30 vulnerabilidades en un servidor y lo que vamos a ver diciendo es, vale, para vulnerabilidad A existe el exploit A. Lo aplico y se puede explotar o no. Puede explotarse o puede que no, ¿vale? Darme un segundito que termino de mutear a todos los nuevos que han entrado para que no haya ruiditos. Perdonad, luego os abro los micros, ¿eh? ¿Por qué es interesante entender un poco esto? Porque, como decíamos antes, cuando algo es una amenaza real, una vulnerabilidad es explotable cuando suceden dos cosas. Uno,
como decíamos, existe todo ese flujo, incluido que exista el exploit, que no hayas parcheado, etcétera, etcétera, pero también que coincida, por ejemplo, con cuando algo es explotable. Por ejemplo, yo tengo, ¿os acordáis seguramente de la vulnerabilidad aquella del Eternal Blue, aquella de Telefónica, no la de ahora, que también, pero aquella cuando le encriptaron famosa, cuando tenían el Panda y toda la película? Bueno, al final lo que hacían es que tenían una vulnerabilidad del Windows, que era el Eternal Blue, y se aprovechaba la vulnerabilidad del Eternal Blue eh, para explotar una aplicación X, ¿vale? Entonces, cuando yo hago un pentest, puedo tener el exploit y puedo tener la vulnerabilidad del software, pero no siempre es explotable. Puedes necesitar, por ejemplo, que esa aplicación que era el Acrobat Reader 1.3, que es vulnerable, necesita que tengas el Windows 11 sin parchear desde no sé cuándo, para que coincida con otra vulnerabilidad del sistema operativo, para que entonces sí pueda ser, por ejemplo, vulnerable. ¿Qué quiero transmitir con esto? Simplificando. Que no siempre es vulnerable, que no siempre es explotable, mejor dicho. Vale. Entonces, un pentest lo que hago es decir, vale, he encontrado 30 vulnerabilidades, lanzo los exploits contra mis 30 vulnerabilidades y veo de cuál de ellas es realmente explotable, cuál de ellas es una amenaza real. Con lo cual, puedo ir a tiro hecho a qué es lo que tengo que preocuparme primero. Si me han dicho que la vulnerabilidad o mejor dicho, si he tirado un exploit contra la vulnerabilidad no sé qué de mi servidor tal y sé que es explotable, lo primero que tengo que ir es a parchear eso. El resto, pues ya lo iremos haciendo, pero no es la crítica, no es la que de verdad es explotable y podría causar un problema de seguridad de la red. ¿Vale? Por eso es interesante un pentest, porque ante un contexto donde tienes un montón de vulnerabilidades, te hace fijarte en la que de verdad es un problema. A lo mejor, no a lo mejor te dice que tienes 10 vulnerabilidades una auditoría y de las 10 ninguna es explotable. Entonces te pone un pentest, te pone en contexto. ¿Vale? Volvemos al punto en el que es en un momento determinado del tiempo. Con lo cual, si hacemos un pentest el día 1 de enero, corregimos lo que haya que hacer, el 1 de agosto, vaya usted a saber. ¿Vale? Pero eso es que ha sido así, entonces, de siempre. O sea, no es que esté mal pensado o dejar de estar mal pensado. Porque alguien puede decir, joder, pues hazlo todos los meses. Pues efectivamente. Lo que pasa es que hasta ahora, a ver quién es el guapo que se gasta la pasta en un pentest todos los meses. ¿Qué es lo que tenemos con un pentest automatizado? ¿Qué es el servicio que vamos a ver? Bueno, pues lo que vamos a hacer es evitar que, en lugar de hacer una cosa el 1 de enero y esperar hasta el 1 de enero del año siguiente para volver a probar cómo está o no, lo que hacemos es lanzar continuamente todos los meses esa configuración o ese escaneo o ese pentest, como lo queramos llamar, sobre los dispositivos que nosotros decidamos. No solo vamos a verificar las vulnerabilidades de ese software, como decíamos en la parte de la auditoría, sino yo estoy tirando, puedo, si quiero, tirar este pentest o lanzar este pentest sobre todos los dispositivos y voy a ver también otro tipo de cosas, que no es solo si tengo el CV no sé qué del Windows, ¿vale? ¿Qué es lo que qué es lo que nos viene a ayudar esto? Bueno, pues que si a mí me vas con este pentest continuado a que cada vez que lo lances, si salta, oye, pues ahora resulta que tienes yo qué sé, el asilos de los servidores sin doble autenticación, o tienes, yo qué sé, puedes hacer spoofing sobre los equipos. Bueno, pues todas estas cosas que nos va a decir continuamente es cierto que si lo tienes que en un pentest continuado, pues si lo corriges a la primera, cuando se ha visto, pues siguientes meses vas a solucionar aquellas cosas que puedan ir surgiendo, ¿vale? Pero no es espérate un año y veremos dentro de un año pues todo lo que ha surgido, porque entonces la exposición al riesgo desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre va creciendo exponencialmente, ¿no? Bueno, ahí tenéis una imagen para que os hagáis una idea de las cosas que va mostrando, ¿no? Cuando lo vas detectando. Al final, el pentest automatizado lo que nos va a ayudar, pues es eso, a detectar brechas de lo más rápido posible,
que tengamos la posibilidad de reducirlas al mínimo lo antes posible. Y esto que hasta ahora era algo que los pentest se puede decir que muy poco lo contrataban porque un pentest valía una pasta, se ha democratizado lo suficiente como para que pueda ser un servicio continuado bueno, pues una parte más de modelo de negocio para los distribuidores. Al final, cuando pones un servicio de estos, no solo estás añadiendo pues, una sonda o lo que leches vayamos a poner ahí y le vayas a cobrar un X al cliente, es que tienen que surgir tareas de trabajo de técnico para solucionar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es un servicio más añadir en portfolio, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con este servicio? Bueno, primero, pentesting externo. Bueno, o resumiéndolo, pentesting externo y pentesting interno. El pentesting externo lo hacemos nosotros desde el cloud, con lo cual no tenéis que hacer absolutamente nada. Nos decís, oye, queremos lanzarlo sobre estas IPs públicas y ya está. Y todos los meses, al día que se diga, se lanza sobre las IPs públicas y eso genera su reporting, que lo que hace es que llegará un correo electrónico a quien se le diga, a vosotros, al cliente, a quien se comente, a quien se diga, con los resultados y unas recomendaciones. Se dirá, oye, mira, pues se ha detectado esto, ahora os lo enseño. Se ha detectado todo esto y sugerimos que hagáis estas cosas. ¿Vale? Y luego en el pentesting interno lo que vamos a hacer es desplegar una sonda en la red local. La sonda al final, pues se pueden hacer muchas cosas. Realmente requiere poco. Como veis ahí, eh, teniendo en cuenta el recomendado, pues 4 núcleos, 8 gigas de RAM para redes más grandes. Si es una red muy chiquitita, pues 4 le vale y 50 gigas. Con lo cual no requiere mucho. Si el cliente tiene virtualización, le creas un Ubuntu y se lo instalas. Que no tiene virtualización, le puedes poner, yo qué sé, un micro PC, le puedes hacer un paquete con lo que quieras y lo instalas, un portátil guarrindongo que tengas por ahí, lo que sea. O sea, es lo de menos. Requiere muy pocos recursos, se instalará en función de cómo queramos hacer el pentesting de una manera o de otra, lo veremos ahora en los escenarios y a correr. Nosotros nos encargamos, vosotros os encargáis de instalar la sonda, es una tontería, eso se da un procedimiento y se dice, mira, se hace así. Y nosotros nos encargamos de engancharnos en remoto, de meterle la licencia, de hacer la configuración del scanning y hacer todo eso. O sea, la única cosa que tenéis que hacer por vuestro lado es hacer la instalación, digamos, de la sonda y ir al cliente y pincharlo. O sea, no requiere de más por vuestra parte. A partir de que nosotros cogemos el control y configuramos todo lo que hay que hacer en la sonda, recibiréis los reportes periódicamente y a correr, ¿vale? En el pentesting externo os decía ahora mismo, lo único que no hay sonda, porque la sonda ya la tenemos nosotros, con lo cual, como decíamos antes, nos dais la IP y esperar los resultados. Vale, escenarios. El primer escenario sería aquellos que solo quieren hacer un pentest de IPs públicas. ¿Cuándo puede ser interesante hacer un pentest de IPs públicas? Bueno, pues cuando tienes publicado algún servicio de Internet. Tienes una página web, una aplicación que se hace desde fuera, ah, lo que sea, ¿vale? En el momento que yo tengo algo publicado en Internet, puede ser interesante eh, que yo haga un pentest sobre esas IPs públicas, que al final lo que yo voy a hacer es, tengo mi sonda, lanzo sobre la IP pública que me dices, toda la parte de red me redirige hasta el servidor donde está esa aplicación instalada y veo si es vulnerable o no es vulnerable, ¿vale? O mejor dicho, miro si es explotable o no es explotable. Vulnerable o no vulnerable es lo que haría con una auditoría. Lo que veo es si es explotable o no es explotable. ¿Qué nivel de seguridad nos da esto? Pues nos da el nivel de seguridad pues que alguien desde fuera no va a poder explotar el servicio que tenemos publicado en Internet. ¿Es es lo mejor que podemos ofrecer? No. ¿Por qué? Porque al final la exposición de riesgo la reduces cuando ningún equipo ni ningún dispositivo de los que tienes es vulnerable. Con lo cual, dices, vale, ¿con aquí qué es lo que consigo con esto? Pues que alguien desde fuera no pueda explotar mi aplicación pública de Internet
y pueda tomar, yo qué sé, robar datos o lo que sea de mi servidor. Pero si un usuario de esa red, yo qué sé, pues da la mala suerte que ejecuta algo que no tiene que ejecutar o hace lo que no tiene que hacer, se puede utilizar esa vulnerabilidad pues para hacer algo que no se, que no nos interesa, ¿no? Que pase lo que sea. Con lo cual, digamos que con esto lo estás haciendo un poco a medias. Pero bueno, ahí puede haber gente que le pueda ser suficiente y le pueda interesar, ¿vale? O sea, no es algo a descartar, simplemente que es un tipo de escenario. Segundo tipo de escenario, verificación de los servidores. Esto ya tiene más sentido. ¿Por qué? Porque si yo pongo la sonda en el segmento de los servidores y lanzo contra los servidores, yo no estoy analizando una sola aplicación, si es explotable o no. Estoy escaneando los servidores con todas sus aplicaciones y todo lo que hay ahí. Yo miro las hilos, miro, por ejemplo, si es un VCenter, si el VCenter tiene problemas o no, todos los servidores que hay ahí dentro, si son virtuales o si son físicos por físicos, todas las aplicaciones que pueda tener instaladas. Entonces, yo estoy aumentando un montón más, eh, o mejor dicho, estoy reduciendo muchísimo más la exposición al riesgo si lo hago de esta manera que si lo hago de la anterior. Creo que no cabe duda, ¿no? Pensad además una cosa, nosotros hacemos análisis, o mejor dicho, vamos a hacer el cobro o facturación por IP. Entonces, si tú me das la IP pública, yo lo que hago es tirar contra la IP pública, esa IP pública me va a tirar al servicio que tengo publicado y me va a hacer el pentesting de esa aplicación. Una. Si yo meto la sonda interna que me va a cobrar la misma IP pública, pero esa IP corresponde a una máquina, un servidor, me va a escanear todo lo que hay en ese servidor. Entonces, como concepto, aunque lo que digo que lo anterior sí tiene sentido, no es que no tenga sentido, siempre va a ser mucho más eficaz que pongamos una sonda interna y por el mismo coste escaneemos todo ese servidor que lo hagamos de la otra manera. ¿Qué conseguimos de esta manera? Bueno, pues que si los servidores no son vulnerables, pues no podemos ejecutar nada ahí que pueda ser peligroso y reducimos bastante más la exposición al riesgo. ¿Cuál es el elemento más óptimo? Pues que pongamos una sonda interna que se despliega a toda la trama o a toda la red, ¿no? A todo el segmento de red, donde a todos los dispositivos los lancemos a cada uno de ellos, pum, 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 y veamos cómo están. Y nos diga, oye, mira, pues se ha encontrado esto o lo otro, lo de más allá. Eso sería lo ideal. ¿Se puede hacer siempre? Bueno, va a depender como siempre, siempre son cuestiones económicas. Nadie te va a decir que no, Ferrari si se lo das a 200 euros. Como todo, ¿no? Es una cuestión económica. Lo bueno es que yo creo que tiene unos costes tan razonables que casi cualquiera podría permitirse esto. Ahora, cada uno ya que, bueno, hay gente que lo entenderá o dejará de entender. Bueno, pues os voy a enseñar ahora un pequeño report que es más o menos lo que recibiríais en un correo electrónico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que nos va a llegar en este correo? Bueno, pues nos van a decir primero los hallazgos, bueno, va a decir, bueno, como parte de los servicios de seguridad, bla, 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 os hacemos un resumen de todo lo que se ha encontrado, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, pues mira, se han encontrado que para la hilo del equipo tal se ha detectado la vulnerabilidad no sé qué, no sé cuántos, ha sido explotable y es crítica. Que para el equipo, para todos estos equipos, otra crítica es la resolución de nombres, que pues se puede hacer spoofing, que puedes hacer spoofing de multicast de DNS con estos equipos. O sea, te está diciendo, como veis, no es solo una cosa de una vulnerabilidad del Windows y ya está, temas de vCenter. Esto es un escaneo real, ¿vale? Y, y luego lo que haremos es dar unas recomendaciones. Oye, pues mira, ¿qué lo recomendamos? Pues para la ILO, pues que implementéis tal para mitigarlo. Para la otra que hemos detectado, que metas un sistema de multifactor para que deshabilitemos el tal y pascual. O sea, vamos a decir por un lado qué es lo que hemos encontrado y por otro lado vamos a dar algo de contexto para que para que, bueno, pues que tengas un mínimo de saber por dónde tienes que tirar. Nosotros no vamos a decir qué es lo que hay que hacer, porque eso es otra. Esto entendemos que son servicios vuestros, que vuestros técnicos
solucionarán a vuestros clientes. Hay que entender que el servicio no es, me descubres que algo es parcheable y te llamo y me dicen, oye, ¿qué gesto me has dicho que es explotable? Solucionamelo. No, no, la solución es vuestra. Nosotros lo que vamos a dar es unas recomendaciones que no lo que hay que hacer, ¿vale? O sea, es una guía para que la gente entienda por dónde por dónde van los tiros y qué es lo que se puede hacer. En ningún caso es un manual de cómo solventar cada una de las cosas que se han visto. Es algo que, bueno, son servicios y entiendo que todo el mundo lo entiende, pero bueno, por puntualizar y que nadie luego se lleva sorpresa, que estas cosas luego pasan, ¿vale? ¿Qué tiene interesante además este servicio? Bueno, pues para empezar, que hay una cosa que cumple, que es la certificación CREST, que es una certificación con unos estándares a la hora de hacer pentest que tienen que cumplir aquellas aplicaciones automatizadas que hacen este tipo de escaneos, ¿vale? Son, pues, ahí lo ponen, ¿no? Procedimientos estándares, seguridad y desarrollo, bla, bla, bla. Hay una serie de estándares que tienes que cumplir con CREST y CREST es, digamos, pues, por antonomasia la certificación que tienen que cumplir las herramientas de hacer pentesting que tengan cierta calidad para hacerlas, ¿no? Y el servicio, además, con la herramienta que utilizamos para este servicio, como veis ahí, pues, es la primera y única que tenemos automatizada a nivel de EMEA con esta certificación para hacer este tipo de servicios. O sea, esto no es ninguna guarrindongada, ningún invento de aquella manera para vender esto un servicio, ¿no? Es una herramienta de verdad que está bien. ¿Qué beneficios tiene esto para el cliente? Bueno, pues primero que tener acceso a herramientas avanzadas para hacer pentesting no lo ha tenido nadie. Vamos, hasta el día de hoy que vamos a lanzar esto, nadie tiene un servicio no conozco yo, nadie que te haya tenido un pentesting continuado, ¿vale? Entonces, para empezar, porque requería de un pentesting normal y a 1.000 y muchos euros mínimo, pues mensualmente salía una pasta. Entonces, teniendo en cuenta pymes, no grandes empresas. Entonces, pues nadie es algo que nadie ni se había yo creo que planteado. Y para el partner, pues que está claro, si yo reduzco el nivel de riesgo, reduzco los problemas. Si yo reduzco los problemas, no tengo más que hablar, ¿no? Y además, bueno, pues es un nuevo servicio que se puede meter en portfolio, que no requiere de expertise para nadie, porque lo único que tenéis que hacer es la parte de despliegue de la sonda, o sea, de instalación del software y ir a ponerlo al cliente, no requiere de mayor historia y luego generación de servicios adicionales para toda la mitigación, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto tiene todo esto en las pymes? Bueno, para empezar, una pyme no tiene, ya no digo la pyme como el usuario final, ¿vale? Yo diría que hasta vosotros, si yo os pregunto a vosotros por el cliente A y os digo si tiene vulnerabilidades y si son explotables o no, no me vais a decir, "Y yo qué sé", porque la realidad es que no lo sabes. Luego, esto nos permite, bueno, pues tomar acción. Decir, vale, pues vamos a hacerlo de esta manera o de esta otra manera, como hemos visto en los escenarios. Resultado, que vamos a reducir el control a reducir la exposición al riesgo de forma instantánea. Con lo cual, pues eso nos va a permitir, pues, evitar cualquier tipo de problema rápidamente, ¿vale? Bueno, y resumiendo, pues lo que hemos hablado todo el rato, ¿no? Diseñado para adaptarse a presupuesto de pymes, muy, muy razonable. No voy a hablar de precios, porque como sabéis, esto luego se cuelga en YouTube y no quiero que quede por ningún lado nada de precios. Me los pedís, me mandáis un correo electrónico y yo os mando la tabla y para que lo tengáis. Sí que os diré que los precios se calculan como hacemos con todas las cosas de Bosa, por acumulativo entre todos los clientes. O sea, tenemos unos tramos, para cuando veáis los precios que lo entendáis. Hay tramos, como por ejemplo como Sentinel One, si lo tenéis en la cabeza, y en función de no las sondas, de todas las IPs que tienes entre todos los clientes, pues estás en un tramo, estás en otro. ¿Vale? Y en función de eso, pues tendrás el precio X o el precio Y. ¿Vale? Perfecto, pues no me voy a enrollar mucho más, así que ahora abrimos los micros y quien tenga preguntas, pues es el momento. O si queréis escribirme al chat, pues también, como queráis. ¿La duda? Pues nadie, no me oye nadie.
sí, encantado de la vida. Si no tenéis dudas, pues Yo por mi genial. parte no, Javi. Muchas gracias por la exposición. Gracias, Luis. Te empezaba a tener dudas de que me estabais escuchando. Sí, sí, bueno, hay cierto eco de vez en cuando, pero se te ha escuchado claramente. Vale, vale, genial. Lo dicho, no lo alargamos más. Que si tenéis cualquier duda, me llamáis o me mandáis un correo. Para los precios igual, mandadme un correo, yo os doy los precios y a partir de ahí pues avanzamos y ya está. ¿Vale? Muy bien. Pues Javier, nada, soy Pau, solo una curiosidad. dime, El- ¿Qué tasa de éxito tenéis cuando realicéis un pentest? tasa de éxito. O sea, mm, ¿llegáis a encontrar realmente situaciones que se pueden explotar? ¿Llegáis Sí, hasta aquí? sí, 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 es bastante habitual. bastante habitual, ¿no? Sí. Sí, sí. Lo que sí que también te digo, depende también muchas veces del escenario. Cuando es una empresa, por ejemplo, que tiene, no sé, servidores y tienen 200 vulnerabilidades, pues es muy probable que tengas 5 o 10 que sean explotables. Si tienes un sistema donde son, yo qué sé, te encuentras 10 vulnerabilidades porque habitualmente se parchea, pues es muy probable que no tenga ninguna explotable. O sí, pero se reduce mucho. Te quiero decir que sueles tener una relación en número de vulnerabilidades con las explotables. ¿Vale? No es normal que si la gente tiene 10 vulnerabilidades, pues el 50% sean explotables. No, Ya, vale, no. gracias. Nada. Una pregunta, Javi. ¿Esto es lo mismo que lo del portátil o también ya vais a hacer instalación de sondas en el cliente directamente? Claro, no es lo mismo que el portátil. En el portátil lo que hacemos es una auditoría o un pen test al uso, donde hay un informe ejecutivo poniendo las cosas en contexto de todo lo que se ha encontrado. Y está el trabajo de Julián, que coge todos los datos técnicamente de lo que se ha encontrado y dice, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto está bien, esto es lo quito, esto te lo pongo, no sé qué, te hace un informe ejecutivo y te da todos todos los informes técnicos, etcétera, etcétera. Eso es un pentest al uso. Y eso es lo que dices tú del portátil. Te mandamos el portátil y lo pones en el cliente y nos encargamos de hacer todo el pentesting o la auditoría o lo que sea. Esto no. Esto lo que hacemos es, si coincide lo de la sonda, porque hay que poner una cosa que haga cosas, entonces sí que requerimos, llamémoslo sonda igualmente, como podríamos haber dicho, el programa, pero vamos, que requerimos de poner algo dentro de la red, si vamos a hacer el pentesting interno, no hace falta nada si lo vamos a hacer el externo, pero no vais a tener ese informe ejecutivo. Lo que vais a tener es lo que habéis visto, el informe ese que llega por correo electrónico, en el que te dice, oye, se ha encontrado todo esto, os recomendamos hacer todo esto. Y ya vosotros técnicamente, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? En los servidores tal, se ha encontrado que la IPMI tiene problemas de autenticación porque no tiene doble factor. Vale, pues corregimos. O pues se ha encontrado la vulnerabilidad no sé qué y hay que parcharlo, lo que sea y ya pues hacéis lo que sea. Pero no existe todo ese informe ejecutivo, toda esa labor de consultoría, no existe. También no existen todos los costes, todo eso que va añadido. Vale, entonces esto es para luego vincularlo a vuestro SOC y es en un periodo infinito de tiempo o es por No, instancia. no, no, piensa que al final esto, no, es más simple. A nosotros no nos llega, de hecho, ningún dato de nada. O sea, nosotros utilizamos esa sonda para ejecutar los exploits sobre todo lo encontrable. Todo eso generará unos logs, eso se envía al cloud a la consola, generará unos informes, nosotros nos curraremos un poco eso para que en un email llegue conciso lo que hay que hacer y a correr. Ya no hay más datos. O sea, eso se va al carajo. El mes siguiente habrá otra vez otro intento de pentesting sobre las máquinas que se dicen. Y otra vez lo mismo, se intentan explotar, se encontrará algo o no, se generarán esas evidencias, se mandarán digamos que cada mes, como si empezáramos de cero. O sea, no tenéis unas evidencias de, no, el mes pasado teníamos tres, este tenemos dos, el mes siguiente teníamos siete. No hay datos. Vale. Simplemente es un servicio en el que, por decirlo muy simple, es un servicio en el que
Una vez al mes lanzamos la herramienta para verificar si algo es explotable y sacamos unos datos para darlo. Fin. No hay más. Son instancias sueltas entonces. O el contrato es a cierto tiempo de meses o es... No, no. Vale, vale. Es cuando tú lo... Que- A petición. Imagínate que se lo vendes a un cliente y le dices, oye, que te voy a poner esto, un sistema. A ver, este pentesting continuado. Si vais a hacer esto, en plan, pónmelo este mes y lo quito el siguiente. No, a ver, pues no va a tener mucho sentido. Porque si van a tener que hacer despliegue de la sonda, todo esto, y encontrar las cosas y tal, y lo quitas, pues hombre, personalmente, se supone que esto es un servicio de pentesting continuado, que significa quiero reducir la exposición al riesgo en el cliente. Si no volvemos otra vez a hacerlo de, pues lo miro el 1 de enero y el 31 de diciembre están hechos unos zorros. Entonces, por eso se hace de esta manera. Y también va a tener los costes, ojo, no os lo muestro, pero cuando lo veáis vais a decir, ostras, efectivamente, es que esto es para dejarlo puesto. ¿Vale? Entonces, Vale, vale. van por ahí los tiros. ¿Se llama? En el chat ya me están diciendo adiós, así que, bueno, entiendo que si tenía alguna cosilla más antes de cerrar. No, ¿no? Pues muchas gracias, Javi. Buen fin de semana a todos. Nada, gracias a vosotros siempre. Gracias, Venga, Javi. nos vamos Venga, viendo. buen fin de Cuidaros. semana. Buen fin de. Gracias, cuidaros. Hasta luego. Chao, guapos. Adiós. Chao.